Todo empezó con una llamada en mitad de la noche. 3:17 de la madrugada, un martes cualquiera. El móvil sonaba como si tuviera prisa. En la pantalla, número privado. Yo no suelo contestar llamadas ocultas, pero algo en el estómago me dijo que esa sí debía cogerla. Lo hice medio dormido, con la voz rasposa y el cerebro a medio gas. ¿Eres Javier?, dijo un hombre, con voz firme, seca, como quien no tiene tiempo para rodeos. ¿Quién eres? No importa. Solo quiero que sepas que tu mujer está ahora mismo en un hotel con mi hermano. Habitación 409. Hotel Mayorazgo, en la Gran Vía. Si tienes dudas, acércate. Están ahí desde las 11. La llamada se cortó. Me quedé mirando el techo. No por sorpresa, sino por lo ridículo del momento. Estaba en pijama, en septiembre, con las ventanas abiertas y el sonido lejano de unos borrachos riendo en la calle. El tipo no dejó nombre. Ni pruebas. Solo un dato, habitación 409. Me levanté. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé de pie, en silencio. No era la primera vez que me sentía raro con Marta, pero eso era otra cosa. Una llamada anónima, en mitad de la noche, dándome una dirección exacta. Si era una broma, era muy elaborada. Si era verdad, entonces estaba a punto de romper algo más que la madrugada. A las 3:44 estaba aparcando en el centro. Hotel Mayorazgo. Luces bajas, recepción desierta y un vigilante de seguridad cabeceando junto al ascensor. Entré sin mirar a nadie. Pulsé el botón del cuarto piso y sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Salí del ascensor. El pasillo olía a desinfectante barato y perfume caro. Caminé despacio, sin pensar. Al llegar a la puerta, me detuve. Saqué el móvil. Tenía las manos heladas. No sabía qué iba a hacer. No sabía si iba a tocar. O gritar. O simplemente largarme. Pero el destino decidió por mí. La puerta se abrió sola. No del todo. Solo un poco. Justo cuando iba a tocar. Como si alguien hubiera oído mis pasos. Y desde dentro, la voz de Marta, muy clara. Espera, creo que oí algo. Ahí fue cuando me giré y me largué. No porque no quisiera saber la verdad, sino porque en ese momento, ya la sabía. Cuando llegué a casa eran casi las 5. No había tráfico a esa hora, pero el camino se me hizo eterno. No prendí la radio ni el aire. Iba con la ventanilla bajada, escuchando el motor, repasando la escena en mi cabeza como si al hacerlo muchas veces pudiera encontrar un detalle nuevo, algo que me permitiera dudar de lo que estaba viendo. Pero no había lugar para dudas. Ella había hablado desde dentro de esa habitación. El tono de su voz era el mismo que usaba cuando estaba relajada, cuando ya no tenía que fingir nada. Y no era conmigo con quien hablaba. Esa certeza me partió por dentro, no porque fuera inesperada, sino porque me golpeó con la claridad de lo inevitable. No quise hacer ruido al entrar. Me quité los zapatos en la entrada y me senté en el sofá, sin prender la luz. Me quedé ahí casi una hora, mirando al vacío, esperando escuchar la llave girar en la puerta. Estaba seguro de que volvería antes de las 7, como si no hubiera pasado nada. Y así fue. A las 6:52 la puerta se abrió con suavidad. Marta entró descalza, dejó las botas al lado del zapatero, y fue directa al baño. Ni siquiera notó que yo estaba en el salón. ¿Estás despierto?, preguntó, cuando salió del baño, ya con el pijama puesto. No respondí. Me limité a mirarla. Tardó 2 segundos en entender que algo no iba bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? La pregunta no le gustó. Se notó en sus cejas, que se arquearon apenas un poco.
Dio un paso hacia mí, intentando mantener la calma, como si eso fuera a hacer que yo también la mantuviera. Ya te dije ayer, quedé con Laura. Se nos hizo tarde, pero no quería llamarte para no despertarte. ¿Por qué esa cara? ¿Y en qué parte de Lavapiés está el Hotel Mayorazgo? Ahí se congeló. No de forma exagerada, no como en las películas. Simplemente dejó de moverse por un momento. Bajó la mirada, la volvió a subir. Buscó una respuesta en su cabeza y la encontró rápido, demasiado rápido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué hotel? ¿Estás loco? A las 3:17 de la mañana me llamaron para decirme que estabas ahí. Me dieron número de habitación. Fui. Te escuché desde fuera. Eso no prueba nada. ¿Estás espiándome ahora? No, Marta, no te estoy espiando. Fui porque algo en mí ya sabía la verdad. Solo necesitaba verla de frente. Ella respiró hondo. Caminó hacia la cocina, se sirvió agua del grifo y bebió sin mirarme. Luego apoyó el vaso en la encimera, cerró los ojos por un segundo y volvió al salón. Mira, no voy a darte explicaciones si vienes con acusaciones sin sentido. No quiero explicaciones. Quiero la verdad. ¿Y si te la digo? ¿Qué cambia? Cambia que al menos no me sigues tratando como a un imbécil. La conversación se quedó ahí, colgando en el aire como un abrigo mal colgado. Marta se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el sofá, sin fuerzas para seguir insistiendo. Sabía que no iba a hablar esa noche. Sabía que se le daban bien los silencios cuando no le convenía hablar. No dormí. Me quedé despierto hasta que amaneció, repasando cada noche, cada excusa, cada salida con las chicas, cada vez que volvió a casa oliendo a perfume que no usaba conmigo. Me sentía estúpido. No solo por no haberlo visto antes, sino por haberme hecho el ciego a propósito. Porque sí, yo lo sabía. No desde hace mucho, pero lo sabía. Solo que tenía miedo de confirmar lo que mi orgullo no quería aceptar. A las 8 Marta salió del dormitorio ya vestida para irse al trabajo. Me miró desde la puerta como si estuviera en una entrevista de trabajo, con esa expresión neutra que usaba cuando discutíamos. ¿Vas a seguir con esto? No sé qué es esto. Yo solo hice una pregunta. Pues ya te respondí. No, no lo hiciste. Te quedaste callada y después huiste a la habitación. ¿Y tú qué querías? ¿Una confesión? ¿Una escena de película? No te la voy a dar. No soy una actriz, Javi. Y tú no eres ningún héroe. No, soy un gilipollas. Eso sí que está claro. Ella se detuvo un segundo, como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Salió del piso sin cerrar la puerta del todo. Me levanté, la cerré yo mismo, y sentí algo que no esperaba, alivio. Porque ahora sí que todo estaba claro. Y cuando todo está claro, uno puede empezar a actuar. No trabajé ese día. Llamé al jefe y le dije que tenía un asunto personal urgente, que me tomaba uno de los días que me debía. No me preguntó nada más. Desayuné solo, sin hambre, solo por rutina. Luego me senté en la mesa del salón con una libreta y un bolígrafo. No sabía qué iba a escribir, pero sentía la necesidad de ponerlo todo en orden. La fecha, la llamada, lo que escuché, lo que dijo Marta, cómo reaccionó. No por paranoia, sino porque tenía la sensación de que lo que venía después iba a ser feo, y necesitaba estar preparado. No quería cometer errores ni decir nada que luego pudiera volverse en mi contra. Me pasé horas repasando momentos, anotando cosas que ya me habían parecido extrañas antes, pero que había ignorado por costumbre o por miedo. Todo encajaba con una precisión que me dio asco. A las 5:30 de la tarde escuché la puerta. Marta había vuelto del trabajo.
Entró como si no hubiera pasado nada, colgó el bolso, se quitó la chaqueta y fue directa al baño. No me saludó. Yo tampoco dije nada. Esperé a que saliera, se sentara en el sofá, encendiera la tele y empezara a ver cualquier mierda de esas que ponían a esa hora. Fue entonces cuando hablé. ¿Cuánto hace? Ella no giró la cabeza. Solo dejó el mando en la mesa y se quedó mirando la pantalla apagada. No voy a tener esta conversación contigo. No, la vas a tener. Porque llevas meses mintiéndome y ya no pienso aguantar ni un minuto más con esta farsa. No es tan simple. Pues hazlo simple. Se giró hacia mí, con esa cara de cansancio que no era física, sino emocional. La misma cara que pone alguien cuando sabe que ya no puede sostener más el cuento. 3 meses. ¿Lo conocía? No. ¿Lo conoces tú? Más de lo que querría. ¿Nombre? Sergio. El nombre me dio igual. No cambió nada. Pero necesitaba escucharlo, ponerle un nombre a la historia que me había estado comiendo la cabeza. ¿Dónde lo conociste? En el gimnasio. ¿Y qué pasó? ¿Un día saliste de clase de spinning y te fuiste a un hotel con él? No me hagas esto. Te lo estás haciendo tú sola. Marta se levantó, dio un par de vueltas por el salón, como si buscara la forma de huir sin tener que salir de casa. Se detuvo frente a mí y cruzó los brazos. Al principio solo hablábamos. Era simpático, atento, se acordaba de cosas que yo le contaba. Empezó a mandarme mensajes, a hacerme reír, a preguntarme cosas que tú ya no me preguntabas. ¿Qué cosas? ¿Qué tal estaba? Si dormía bien. Si me sentía sola. Cosas que tú ya no haces porque das por hecho que estoy bien. ¿Y por eso te acostaste con él? No fue por eso. Fue porque me hizo sentir viva. Me reí. No de burla, sino de rabia contenida. Ese tipo de respuesta barata era lo que más me jodía. ¿Y cuántas veces te hizo sentir viva? No voy a darte detalles. Dámelos. Quiero saber cada cosa que hiciste a mis espaldas. Cada mentira que me dijiste cuando salías de casa diciendo que ibas con Laura. Cada vez que me diste un beso con cara de cansancio y te ibas corriendo a revolcarte con él. Basta. ¿Te molesta escucharlo? Pues imagina cómo me molesta saberlo. Imagina cómo se siente dormir con alguien que ya no te quiere, que te sonríe por inercia y se va con otro por deseo. No sabes nada, Javi. No tienes ni idea de cómo me he sentido estos últimos años. De cómo es vivir con alguien que se ha convertido en una sombra. ¿Y tú sabes cómo es vivir con alguien que te mira a los ojos mientras te miente? ¿Tú sabes lo que es acostarte con una mujer que te dice te quiero y 2 horas antes estaba con otro? ¿Qué quieres de mí? ¿Que me arrastre? ¿Que llore? ¿Que me disculpe por todo? No. Quiero que reconozcas que lo hiciste a sabiendas, que me traicionaste por elección, no por accidente ni por carencias. Quiero que lo digas. Marta me miró fijo. No tenía lágrimas, no tenía culpa, solo cansancio. Sí, te engañé. Lo elegí. Sabía que estaba mal y lo hice igual. No fue un desliz, fue algo que quise hacer. Y sí, fue con más de una vez. Y no fue solo sexo. Me quedé quieto. No por impacto, sino por control. Era como si mi cuerpo quisiera moverse, gritar, romper cosas, pero mi cabeza lo sujetara con una cadena corta. Me levanté y caminé hasta la puerta. No quiero volver a verte hasta que decida qué voy a hacer contigo. ¿Y qué vas a hacer? Eso depende de lo que me diga el abogado. Ella no dijo nada. Solo se quedó ahí, parada en medio del salón, con los brazos caídos.
Cerré la puerta tras de mí y salí del piso con una sensación parecida a cuando te quitas una chaqueta empapada. Ya no había vuelta atrás. Pasé la noche en casa de mi primo Dani, que vive en Leganés. No le conté nada, solo le pedí el sofá cama y que no hiciera preguntas. Me ofreció una cerveza y hablamos de fútbol hasta que se quedó dormido con el mando en la mano. Yo no dormí. Me pasé toda la noche pensando en qué hacer. No en un sentido filosófico ni emocional, sino práctico. Había pasado la fase del dolor y la incredulidad, ahora estaba en otra. Quería hacer algo. Algo que ella recordara. No para reconquistarla ni para castigarla con lágrimas, sino para dejar claro que esto no se quedaba en palabras vacías. No era orgullo herido, era dignidad. Lo primero que hice al día siguiente fue visitar a un abogado. No uno cualquiera, sino el que me había recomendado un compañero de trabajo que pasó por lo mismo hace un par de años. La oficina estaba en Chamberí. Un despacho discreto, sin lujos. El abogado, un tipo serio de unos 50 y tantos, me escuchó en silencio durante 20 minutos. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía mientras yo hablaba. Cuando terminé, abrió un cajón, sacó una carpeta y empezó a explicarme mis opciones legales. Me habló de separación de bienes, de posibles medidas cautelares, de pensiones compensatorias y de cómo documentar lo que sabía. Le pregunté si la infidelidad servía de algo legalmente. Me dijo que no mucho, a menos que pudiera probar que hubo uso de recursos comunes para beneficiar al otro hombre. Le conté lo del hotel. Me preguntó si tenía alguna prueba. Le dije que no, solo una llamada anónima y mi palabra. Me explicó que era difícil hacer algo con eso. Me recomendó que no me precipitara, que lo más inteligente era recoger pruebas y actuar con cabeza. Le hice caso, pero no en todo. No soy abogado, pero no soy idiota. No me interesaba una batalla judicial por lo económico. Lo que quería era hundirla socialmente, sacarla de su burbuja cómoda, exponerla. No en redes, no con gritos ni escándalos. De forma quirúrgica, sin levantar sospechas antes de tiempo. Volví a casa a las 5 de la tarde. Marta no estaba. Era viernes. Seguro que había aprovechado mi ausencia para irse con él. Bien por ella. No toqué nada. Fui directo al escritorio donde guardábamos las carpetas de documentos y pasé 2 horas escaneando papeles, revisando cuentas bancarias conjuntas, movimientos raros, cualquier transferencia sospechosa. Encontré 3 pagos hechos con nuestra tarjeta de crédito en hoteles distintos en los últimos 2 meses. Días laborables, horario laboral. Todo encajaba. Hice capturas, imprimí los extractos, los guardé en un sobre. Después, me senté en el ordenador y escribí un correo. No un correo cualquiera. Un correo dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja Marta. Firmado con un seudónimo, sin insultos ni drama. Solo un mensaje breve donde se insinuaba que cierta empleada estaba utilizando horarios y recursos de la empresa para mantener una relación extramatrimonial con un proveedor. Adjunté una de las facturas del hotel, justo la que coincidía con un día que Marta había pedido permiso para asistir a una supuesta formación externa. Esperé unos minutos, volví a leerlo y lo envié desde una cuenta nueva, creada esa misma tarde. No sabía si eso iba a tener consecuencias laborales, pero al menos levantaría sospechas, sembraría dudas, le movería el suelo. No era todo. Fui al trastero y saqué 3 cajas. En una metí sus cosas más personales, las que sabía que no quería que tocara nadie. En otra puse todas las fotos de nosotros dos, de los viajes, los aniversarios, las cenas con velas. Y en la tercera metí las cosas que le había regalado y que no me importaba perder. Imprimí una hoja donde escribí, sin título ni firma, esto es todo lo que te llevas. Con eso puedes rehacer tu nueva vida.
Conmigo no cuentes. Dejé las cajas alineadas junto a la puerta. Cerré el pestillo interior, salí por el garaje y dejé las llaves en el buzón de la vecina de al lado, con una nota que decía que si Marta preguntaba, le dijera que ya no vivía ahí. Llamé a Dani y le pedí que me ayudara a cargar unas cosas al coche. No preguntó nada. Lo hizo sin decir una palabra. Conduje hasta casa de mi hermana, en Alcalá también. Le conté todo. Absolutamente todo. Me escuchó en silencio, como el abogado. Luego me abrazó sin decir nada. Me ofreció su sofá por unos días. Acepté. Esa noche, Marta me llamó 9 veces. No contesté. Me mandó 14 mensajes. El último decía, ¿de verdad vas a hacer esto? Le respondí con una foto de las 3 cajas alineadas junto a la puerta. No escribió más. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Laura, su compañera de trabajo. Solo decía, no te merecías esto. Lo siento. Supuse que Marta había contado su versión, pero no se esperaba que ya alguien supiera la verdad. La grieta ya estaba hecha. Ahora solo quedaba esperar a que se hundiera sola. A los 3 días me llamó desde otro número. Esta vez sí contesté. No por curiosidad, ni por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar esto de una vez. Me citó en una cafetería cerca de su trabajo, a las 5 en punto. Llegué antes. Ella entró 8 minutos tarde, con la cara de quien no ha dormido y no sabe si va a defenderse o a rendirse. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Yo ya tenía un café delante, frío. No lo había tocado. Me miró con una mezcla rara de culpa, orgullo y cansancio. No dijo nada al principio, así que hablé yo. Tienes 10 minutos. Después me levanto y no vuelvo a sentarme contigo en lo que me queda de vida. ¿Tan fácil quieres borrarme? No te estoy borrando. Te estás borrando tú sola. Sé que lo jodí. Sé que lo hice mal. Pero no todo fue culpa mía. No he venido a repartir culpas. He venido a dejar las cosas claras. ¿Qué más quieres saber? Nada. Quiero que me digas si esto se acabó para ti. Si ya no queda nada. Si no hay ni un mínimo de respeto. Porque si la respuesta es no, entonces te vas ahora, firmamos los papeles y no me escribes nunca más. No lo planeé así. Lo hiciste igual. No pensé que ibas a reaccionar tan frío, tan radical. No estoy siendo radical. Estoy protegiéndome. Ella desvió la mirada por primera vez. No sé si fue por miedo, vergüenza o simplemente para evitar romperse ahí mismo. Pasaron 2 minutos de silencio. El camarero nos ignoró. Había 4 mesas más ocupadas. Nadie prestaba atención a esa conversación que, para mí, era la más importante en años. No quiero seguir con él. Tarde. No es por ti. Es porque me di cuenta de que no quiero estar con nadie ahora. Eso no me interesa. ¿Por qué me haces esto tan difícil? ¿Difícil? ¿Tú crees que esto va de lo que te cuesta a ti? Te acostaste con otro tipo, me mentiste durante meses, y ahora vienes a decir que no quieres a ninguno. ¿Y yo qué soy? ¿Un trámite? No digas eso. No te victimices, Marta. Ya te dije que no estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para acabar con esta mierda. ¿Eso significa que vas a firmar el divorcio? Eso significa que vas a firmarlo tú. Y no solo eso. Vas a salir del piso en cuanto puedas. He hablado con el abogado. Ya tenemos fecha. No quiero pelear por los muebles, ni por el coche. Quédate lo que quieras. Pero no esperes que me siente contigo a hablar de cómo reconstruimos una amistad. ¿Y qué pasa con todo lo que vivimos? Murió el día que dijiste que sí a ese imbécil del gimnasio.
¿No vas a perdonarme nunca? No. ¿Ni siquiera con el tiempo? El tiempo no cura nada. Solo hace que te acostumbres al daño. Pero yo no pienso acostumbrarme a esto. ¿Y si intento arreglarlo? No hay nada que arreglar. Hay cosas que, cuando se rompen, se tiran. Y tú me tiraste a mí. Ella bajó la cabeza, cerró los ojos un momento y respiró hondo. No lloró. No gritó. No pidió otra oportunidad. Tal vez porque ya entendía que no había más margen. Tal vez porque, en el fondo, sabía que todo había terminado desde antes de que yo me enterara. No sé qué decirte. No digas nada. Solo ve y haz lo que tengas que hacer. Firma. Llévate tus cosas. Y si algún día sientes la necesidad de contarle esto a alguien, cuéntalo como quieras. Yo no voy a corregirte. Pero no vuelvas a buscarme. ¿Ni para saber cómo estás? No. Se levantó sin mirar atrás. Salió del local sin decir adiós. Cuando pagué el café, el camarero me preguntó si quería otro. Le dije que no. Me fui caminando sin rumbo, sin destino, solo con la certeza de que la conversación había sido necesaria. No fue catarsis ni alivio. Fue simplemente un punto final, uno necesario, uno sin adornos ni grandes gestos. Me subí al coche, llamé al abogado y le pedí que enviara los papeles cuanto antes. Luego le escribí a mi hermana para decirle que esa noche me quedaba en casa, que no necesitaba más el sofá. Cuando llegué, saqué todas las fotos que tenía de Marta en el móvil, las metí en una carpeta y la borré. No fue un acto simbólico. Fue una limpieza práctica. Eliminar lo innecesario. Me quedé mirando la pantalla un rato. Luego apagué el móvil y me fui a dormir. Esta vez dormí 6 horas seguidas. Sin pesadillas. La última vez que vi a Marta fue una semana después, cuando pasó por el piso a recoger sus cosas. Llegó a las 6 en punto con 2 maletas grandes y una caja de cartón. No pidió ayuda, no intentó hablar, no cruzó ni una palabra innecesaria. Yo había dejado todo lo suyo ordenado en la habitación de invitados. Cerré la puerta de mi cuarto y no salí hasta escuchar el portazo. Cuando abrí, ya no estaba. Solo quedaban unos pendientes en el baño, una bufanda colgada en el perchero y la cama deshecha. Ese fue el final, sin abrazos, sin llantos, sin despedidas. Solo vacío. Lo curioso fue que no sentí tristeza. Tampoco alivio. Fue más parecido a cerrar un cajón sabiendo que no volverás a abrirlo. Volví a mi rutina con la disciplina de alguien que ya no espera sorpresas. Trabajo, supermercado, ropa limpia los domingos, partidos del Rayo en la radio. Mis amigos se enteraron por partes. No fui contando detalles, no porque me diera vergüenza, sino porque no había mucho que explicar. Todos los que están casados entendieron enseguida lo que significaba que no hablara de Marta. No insistieron. Algunos me invitaron a cervezas, otros me ofrecieron su sofá por si quería desaparecer unos días. No hice uso de nada. No necesitaba escape. Solo necesitaba tiempo sin ella. No me interesaban los comentarios de apoyo, los discursos sobre que merezco algo mejor, ni los consejos baratos sobre rehacer mi vida. No estaba roto. Estaba despierto. Y eso ya era suficiente. El día que firmamos los papeles fue tan frío como todo lo demás. Nos vimos en la notaría. Ella llegó con un vestido formal y un gesto neutro. Nos sentamos uno frente al otro. El abogado explicó el procedimiento, nos pasó los documentos. Firmamos en silencio. Cuando acabamos, Marta me miró por primera vez en todo el proceso. No pensé que terminaríamos así. Yo tampoco. Pero aquí estamos. ¿Sabes? Durante muchos años fuiste lo mejor que tenía.
Y aún así hiciste lo que hiciste. No sé explicarlo. No hace falta. Ya no importa. ¿De verdad no sientes nada? No lo suficiente como para quedarme. ¿Te vas a quedar solo? Prefiero eso antes que estar con alguien que no sabe lo que quiere. Ella asintió despacio. Se levantó, me ofreció la mano. No la tomé. No por rencor, sino porque ya no tenía sentido. Salió sin mirar atrás. Yo me quedé unos minutos en la sala, esperando a que el notario me diera la copia de los documentos. Cuando salí a la calle, sentí el aire en la cara y no pensé en nada. No hice planes, no miré el móvil, no llamé a nadie. Solo caminé hasta la estación y me senté en el andén. Vi pasar 3 trenes antes de decidirme a subir al cuarto. No importaba a dónde fuera, solo necesitaba moverme. Con el tiempo, todo se acomodó. Volví a dormir tranquilo, a comer con hambre, a reírme de cosas tontas sin pensar si ella las habría entendido. Fui borrando su presencia poco a poco. Regalé la ropa que dejó, cambié las cortinas, pinté la pared del salón. No como ritual, sino como tarea doméstica. Marta dejó de ser un problema cuando dejó de ser una costumbre. Algunos días venía su nombre a la cabeza, pero sin dolor. Más como un recuerdo antiguo de algo que pasó y ya no me afectaba. Hace poco me encontré con Laura, su excompañera de trabajo, en una feria de libros. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Ella sonrió y me dijo que Marta se había ido de la empresa. Que había estado rara desde que todo se supo, que algunos compañeros empezaron a tratarla diferente. No respondí. No sentí alegría ni satisfacción. Solo me limité a decir gracias por contarme. Nos despedimos con un gesto seco y seguí caminando. Ahora me despierto todos los días a la misma hora. Hago café, bajo al kiosco, leo el periódico y luego me voy a trabajar. Los fines de semana visito a mis padres, ceno con mi hermana, a veces salgo con mis colegas. No busco a nadie, no estoy en ninguna aplicación, no tengo ganas de empezar de cero con otra persona. No porque haya perdido la fe, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estoy tranquilo solo. Ya no siento esa necesidad de rellenar huecos. No estoy esperando nada. Y eso, en este punto, me basta. No sé si esto es una historia triste o una historia justa. Sé que es una historia real. Me pasó a mí. Podría haberle pasado a cualquiera. Y aunque al principio sentí que me estaba desmoronando, ahora veo que lo único que se rompió fue una mentira que llevaba demasiado tiempo sostenida. Ya no hay preguntas. Ya no hay ruido. Solo queda lo que sigue. Y eso, sinceramente, ya es bastante.